Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven. Mi nombre es Silvia Janet Benner Smith, soy estudiante de la Universidad Autónoma del Occidente en una especialización de Derechos Humanos y Territorio. Y el tema que abordaré hoy es acerca de una postura crítica en torno a los derechos a la memoria y su relación con los principios de justicia transicional, sus límites, sus tensiones y posibles instrumentalizaciones. Para iniciar, hay que decir que a la fecha existe una memoria en disputa, la justicia transicional entre verdad, poder y reparación. En el contexto de justicia transicional, en el derecho a la memoria se convierte en un eje ético y político que interpela al Estado, a las instituciones y a la sociedad. Entonces iniciaremos desde el génesis, desde el origen de la justicia transicional. Esta no nace de una única ley, sino de un conjunto de experiencias históricas, principios internacionales y desarrollos normativos que buscan responder al contexto de violaciones masivas, de dictaduras, conflictos armados y el tema de la paz en nuestro país que tanto anhelamos. Hay que decir que esta violencia, o abordaremos que esta violencia de graves violaciones de derechos humanos y su desarrollo se consolidó en la década de 1980, 1990, con experiencias como países que han iniciado el proceso de justicia transicional. Esta surge como respuesta a los procesos de transiciones políticas, por ejemplo, el país de Argentina y Chile con el tema de las dictaduras, en Sudáfrica con el tema de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Part Artium, Ruanda y los Balcanes con tribunales internacionales para genocidios y guerras de lesa humanidad. Desde entonces la justicia transicional se ha convertido en un campo interdisciplinario que articula derechos internacionales, derechos humanos, justicia penal, reparación y memoria histórica. Como justicia transicional y sus principios se articula en torno a 4 pilares, que es la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En el marco de la memoria cumplen funciones muy importantes y funciones claves, como es el insumo para la verdad, que son los testimonios que ha hecho la Comisión de la Verdad con las víctimas del conflicto armado de nuestro país, donde se ha reconstruido patrones de violencia. También como forma de reparación simbólica, como memoriales, actos públicos y pedagogías de la memoria que dignifican a las víctimas. Y como garantías de no repetición, al visibilizar todo este tema y las causas en los actores de la violencia, se promueven transformaciones institucionales. También hay que decir que existe un marco legal y dentro de ella hay un marco legal internacional, donde la justicia transicional lo que se basa en principios de derechos internacionales y derechos humanos, derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. También lo hemos mencionado que no existe una única ley, pero sí un conjunto de normas y estándares. Hay que mirar que existe el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 1998, que establece las competencias para juzgar crímenes y guerras, crímenes de lesa humanidad y genocidios. La Convención contra Desapariciones Forzosas en el 2006, donde se reconoce el derecho a la verdad y la reparación, y ahí el principio de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la impunidad en el 2005, donde se definen los pilares de la justicia transicional: la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En Colombia se ha desarrollado especialmente en el marco del proceso de la paz con las FARC-EP. Aquí en Colombia tenemos una ley, la 975 del 2005, que es la Ley de Justicia y Paz para la desmovilización de los grupos paramilitares. Existe un acto legislativo 01 del 2017 que crea el Sistema Integral de la Verdad, Justicia, Reparación y no repetición, y la Ley 1922 del 2018 que regula el procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hablaremos también o tomaremos el tema del derecho a la memoria, que es muy importante
para las víctimas, para no olvidar a sus seres queridos. Entonces, derecho a la memoria, lo que podemos decir que es un derecho cultural y humano que permite a las víctimas y las comunidades, la sociedad, a reconstruir sus relatos y preservar su experiencia y disputar el olvido institucional. Está vinculado a otros derechos fundamentales como el derecho a la verdad, el derecho a la reparación integral y las garantías de no repetición. En este contexto, la justicia transicional, la memoria cumple funciones claves que dignifican a las víctimas, de visibilizar patrones de violencia y contribuir a la transformación institucional. Hay que mirar que hay unos derechos de la memoria, también tiene un marco de reconocimiento internacional, que es la misma Convención Interamericana para la Protección de las Personas en contra de las desapariciones forzosas, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos también, y existen unos expertos de las Naciones Unidas que afirman que la memoria es un pilar fundamental para la cicatrización, la democracia y la paz, que es muy importante poder hablar del tema de cicatrización y la aplicación de la democracia para poder construir una paz verdadera. La importancia simbólica dentro de este proceso y la jurídica, tenemos que decir que el derecho a la memoria constituye una dimensión fundamental de los procesos de la justicia transicional. No es de tratar únicamente de recordar hechos del pasado, sino de garantizar el acceso a la verdad, dignificar a las víctimas y reconstruir o construir narrativas que interpelen a las estructuras de poder y que permitieron la violencia. Podemos manifestar que hay una normatividad donde se vincula con el derecho a la verdad, a la reparación integral, y que se encuentra en el artículo 24. Simbólicamente se permite resignificar el dolor, o sea, significa que hay que reconstruir identidades colectivas y disputar el olvido impuesto por el Estado, por los actores armados. Es muy importante que al hablar de reparaciones simbólicas no solamente queda en el imaginario de las víctimas, sino demostrar por parte del Estado un compromiso hacia las víctimas sobre los hechos victimizantes que le ha ocurrido colectivamente y personalmente. Entonces, los hechos victimizantes no pueden quedar simplemente en simbolismos. Existe el derecho a la memoria y la justicia transicional. Podríamos decir que es un conjunto, según el marco de las Naciones Unidas, se basa en 4 pilares: la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. La memoria atraviesa todo ello, pero no siempre de forma armoniosa. Existen los límites, tensiones estructurales y riesgo de instrumentalización. ¿Cuáles son los límites? Límites jurídicos que fragmentaron las normativas. La memoria no tiene un marco normativo uniforme que garantice su exigibilidad plena. Su protección depende de políticas públicas y archivos accesibles y voluntad institucionales. Claro, así que si no hay voluntad institucional, queda siempre en manos del Estado, que no hace el debido proceso para que se pueda cumplir todo lo que se creó en los acuerdos de paz, y que estos límites no pueden seguir siendo límites jurídicos que quede solamente en el imaginario de las víctimas. Existen unas tensiones con la reconciliación. En algunos contextos se exige olvidar para avanzar. O sea, todavía no podemos entender cómo podemos olvidar para avanzar. Siempre quedan las cicatrices de las personas que amamos y que cayeron en manos de personas que crearon dolor en familias, en padres, familias y comunidad entera. Esas tensiones políticas, quién decide qué se recuerda y qué no se recuerda, es algo que queda siempre en el pensamiento de que exigen por parte del Estado, decide qué se olvida y qué no se olvida, qué se recuerda y qué no se recuerda.
y es las memorias incómodas como las que violencias estatal o represión que quedan silenciadas. Memoria versus reconciliación, a veces se exige olvidar para avanzar, ya lo hemos dicho. Las víctimas no les pueden negar este derecho a la verdad. Existe una memoria selectiva, las narrativas oficiales tienden a privilegiar ciertas memorias, por ejemplo, estas víctimas civiles también excluyen otras como las comunidades racionalizadas, disidencias sexuales o víctimas de violencia estatal. Las mujeres fueron las más silenciadas y las más instrumentadas en la guerra de nuestro país. Que no quede judicializaciones limitadas, que aunque la memoria no puede nutrir procesos judiciales, no siempre se traduce en justicia penal ni en transformaciones estructurales. Hay una estética del dolor. La memoria puede convertirse en espectáculo sin transformación estructural. Hay un riesgo de instrumentalización cuando se vincula con principios de justicia transicional. Al derecho a la memoria puede ser instrumentalizado por el Estado, por actores armados desmovilizados y por organismos internacionales. Al hablar del Estado, especialmente cuando son las que se cuestionan los hechos victimizantes por parte del Estado y sus Fuerzas Armadas, por actores desmovilizados que omiten responsabilidades y por organismos internacionales que proveen modelos de justicia transicional estandarizados sin atender las memorias locales, ancestrales y comunitarias. La memoria entonces corre un riesgo de convertirse en un dispositivo de control simbólico más que en una herramienta de emancipación. Una postura crítica y la propuesta, la postura crítica sobre el derecho a la memoria y su relación con la justicia transicional. El derecho a la memoria no es solo una garantía simbólica, es una herramienta colectiva, jurídica y política y ética que permite a las víctimas reconstruir sus relatos, disputar el olvido institucional y exigir verdad y reparación. Sin embargo, su aplicación no está exenta de tensiones. La memoria, lejos de ser un relato neutro, es un campo de disputa entre narrativas oficiales, memorias insurgentes y silencios estructurales. Lo que se habla en este sentido es interpelar al poder, cuestionar las narrativas oficiales que ocultan o distorsionan la violencia, construir la ciudadanía, que es educar sobre el pasado para fortalecer la democracia, y transformar el presente, donde se vincula recuerdo con exigencias actuales y la justicia de reparación y no repetición. La propuesta que se hace o que hago para evitar que el derecho a la memoria se convierta en un dispositivo de control simbólico, propongo que la memoria debe ser plural, crítica y situada. No puede reducirse a una versión oficial ni una narrativa única de reconciliación, sino múltiples memorias, disputa, incluso los incómodos para el Estado. Proponemos una justicia transicional que reconozca la memoria insurgente, las voces periféricas, las narrativas de resistencia. La pedagogía de la memoria, que es lo que siempre hemos dicho, que se haga en instituciones, en las escuelas, museos, archivos, que debe ser parte integral de los procesos de reparación. La memoria no es pasado, es presente, que interpela el futuro que se construye. Articular con la justicia social. La memoria debe servir para transformar las condiciones estructurales que permitieron la violencia. Descolonizar los relatos, incorporar memorias afroindígenas, feministas, campesinos, incorporar los saberes ancestrales, comunitarios, populares, que han sido históricamente excluidos. Es lo que hemos visto cuando se iba a trabajar sobre los acuerdos de paz, que todo el tema afro de negros no habían quedado inscritos en todo lo que tiene que ver con los acuerdos de paz, y habíamos que luchar para que fueran incorporados, para no ser olvidados, porque los negros de este país o las personas indígenas que han sufrido hechos victimizantes necesitan también poder ser reconocidos y ser reparados en todas las estructuras por medio de las estructuras del Estado. Y finalmente, lo que puedo decir
como cierre y conclusión, la justicia transicional sin memoria crítica es solo trámite. Recordar y resistir y resistir y resistir es transformar. Muchísimas gracias.